Los invito a ir de rodillas. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana nos acercamos a ti, no porque haya ningún mérito ni merecimiento en nosotros, sino a través de la mediación de Cristo Jesús en el santuario celestial. Gracias porque Él compró nuestra salvación en la cruz del Calvario, porque nos limpió con su sangre y nos hace aceptos en el amado. En esta hora, Señor, queremos pedir el perdón de nuestros pecados y que oigas nuestra oración y la contestes conforme a tu voluntad. Señor, aquí nos reunimos en esta mañana para adorarte y queremos pedirte que tú prepares nuestros corazones para un encuentro significativo contigo. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para ver a Cristo y escuchar su voz. No permita, Señor, que ningún impedimento, ningún espíritu de distracción, de preocupación, de desánimo, ningún celular, nada, nos distraiga de encontrarnos contigo cara a cara y escuchar qué tienes para enseñarnos hoy. Señor, tú conoces el corazón de mis hermanos, yo no. Puede que algunos en este momento tengan su mano levantada en señal de necesidad y tú conoces esa necesidad. Puede que alguien haya venido aquí esta mañana con el corazón lleno de alegría porque ha pasado una buena semana y ha sido bendecido. Pero puede ser que haya otro, Señor, que haya venido con el corazón quebrantado, que sienta que las cosas le hayan salido mal todo el tiempo, que esté triste, que esté frustrado, que esté lleno de culpa, que haya llorado mucho, que sienta que su vida ya no tiene más sentido. Señor, si es así, rodea esa alma con tu amor, con tus brazos, dale consuelo y devuélvele el sentido a su vida espiritual. Señor, gracias por adorarte. Queremos en esta mañana hacerlo en la hermosura de tu santidad y que todos nuestros actos, desde nuestro canto, nuestra oración, nuestro enfoque en la palabra, nuestras ofrendas y diezmos que recogimos, todo sea un acto de adoración y sea agradable a ti. Que al levantarnos de nuestras rodillas podamos hacerlo con la seguridad de que tu Espíritu desciende aquí y reina poderoso para que pueda ser un culto agradable a tu nombre. Gracias. Háblanos ahora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Me voy a bajar para estar más cerca de ustedes, ¿está bien? Como quiera soy alto y puedo ver quién se duerme, quién no, quién sonríe, quién está demasiado serio. Siempre me gusta mirar eso. Tenía un profesor que tenía una técnica un poco agresiva, ¿no? Hoy en día creo que le sacarían su licencia. Pero si había un alumno que estaba conversando, distraído, durmiendo, le tiraba tizas de adelante. A veces el borrador también. Tenía su carácter el hombre. Quiero decir dos palabras para autopresentarme, solamente a fin de que nos conozcamos. Mi nombre es Leroy Ramos, soy el pastor de la iglesia de Saint Cloud desde hace 3 meses. Soy oriundo de Argentina, pero el Señor ya me perdonó por eso, quédense tranquilos. Tengo 31 años en el ministerio y me trasladé aquí a la Florida hace 4 meses solamente. Estoy estudiando los módulos del CPI para ser capellán. También estoy haciendo paralelamente mi doctorado en Andrews. Y me siento feliz de estar en este lugar porque yo me crié en Argentina en una zona cálida como esta, tropical. Pero durante los últimos 10 años viví en el pozo más helado de Estados Unidos, uno de los lugares más, en Milwaukee, en Wisconsin, donde hace 1 mes y medio hubo como 57 bajo cero, temperatura que ustedes jamás experimentaron, a menos que alguno haya vivido por allí. A mí no me gusta el frío, así que me siento feliz aquí como pez en el agua. Bueno, yo voy a estar con ustedes de vez en cuando porque conversando con el pastor hemos decidido que por lo menos una vez al trimestre esté en un culto de oración y algún sábado, así que nos vamos a ver seguido. También el pastor me pidió que
que diera una campaña en octubre, solo que tengo que confirmar que no sea la misma época de mis clases, pero si no, con todo gusto estaré aquí compartiendo con ustedes y nos iremos conociendo. En esta mañana yo quiero hablar de un tema que considero de vital importancia. El martes hablábamos acerca de la oración, un tema que a mí me apasiona. Yo tengo, no sé, tal vez 70, 80 sermones acerca de la oración, por lo menos. He predicado series durante 1 año y medio acerca de la oración en los cultos de oración. Y alguien podría decir que aburrido hablar todo 1 año y medio de la oración, y nunca sentí que alguien se haya aburrido y todos me dijeron que había sido de bendición, porque la oración se conecta con todos los aspectos de la vida cristiana e impregna las páginas de la Biblia como la mayor manifestación de búsqueda del ser humano necesitado de Dios, de un Dios poderoso que puede intervenir en su vida para resolver las cuestiones que se pueden resolver en este mundo de pecado. Y decíamos el martes que usamos al profeta Daniel para mostrar 2 ocasiones en su vida en las que Dios contestó sus oraciones de forma diferente, una vez inmediatamente y otra vez 3 semanas después. Y decíamos que Dios contesta siempre las oraciones de forma diferente, a veces inmediatamente, otras veces se tarda, a veces no 3 semanas, sino años y años. Pero decíamos también que en ambas situaciones el ángel Gabriel, a quien Dios mandó para darle respuesta, le aseguró que él era amado de Dios. Y es hermoso saber que estas 2 cosas combinadas en nuestra vida espiritual pueden traer mucho poder y mucha seguridad y acrecentar nuestra autoestima espiritual. La oración es una herramienta que puedo usar para tener paz, para tener aceptación y para tener gozo en medio de las circunstancias más adversas. Es una de las armas de la armadura del cristiano, que Pablo menciona en Efesios 6, 7 partes de la armadura del cristiano, que tiene que calzarla siempre para poder mantenerse firme y ser victorioso en la gran batalla entre el bien y el mal. Pablo es bien claro en eso. Y la oración es la última de las 7 que menciona, no porque sea la menos importante, no importa el orden. Entonces, orar como una herramienta que me da seguridad y me da poder espiritual y saberme amado de Dios son 2 cosas de fundamental importancia en nuestra vida cristiana. Y en esta mañana yo quiero tocar otro tema acerca de la oración, pero desde otra perspectiva completamente diferente. Voy a comenzar haciendo tal vez una declaración un poco provocativa. No voy a tener tiempo de explicarla esta mañana porque sería un poco largo, pero espero que en todo caso, cuando tú escuchas un sermón, no se pretende que tú estés de acuerdo con todo, sino que se pretende que alguna cosa te quede inquietando y que vayas como los bereanos, que eran, dice la Biblia, más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque no es que se comían todo lo que le decían y lo aceptaban porque lo dijeron allí adelante, sino que iban a investigar por su propia cuenta para ver si era así. Y yo los desafío a que ustedes en todo caso piensen en lo que les voy a decir. No pretendo discutirlo y tampoco pretendo escandalizar a nadie con esto. Pero les voy a hacer una pregunta. Piensen bien. ¿Creen ustedes que hay alguna parte de la Biblia que sea más importante que otra? Repito, porque están muy serios y no sé si no entendieron o no se animan. No es que sea tan fácil la pregunta. ¿Creen ustedes que hay algunas partes de la Biblia que son más importantes que otras? ¿Cuántos creen que no? 20. ¿Cuántos creen que sí? 3. Los demás ni sí ni no. Wow, me preocupa, la neutralidad de ustedes. Yo creo que sí hay partes de la Biblia que son más importantes que otras. No se confundan. No hay partes de la Biblia que no sean importantes.
Si no, Dios no las hubiera puesto ahí. Dios no es irrelevante. Su palabra no es irrelevante. Tampoco hay partes de la Biblia que sean más inspiradas que otras, porque no hay profetas más inspirados que otros. Pero sí hay partes de la Biblia que son más importantes. ¿Cuál creen ustedes? A ver, piensen, porque no estoy diciendo ninguna herejía teológica. O sea, yo me puedo fundamentar en la Biblia para decir esto. ¿Y dónde está eso? Sí, en la Biblia, sí. Está bueno. En el Nuevo Testamento, tibio, tibio, nos vamos acercando. ¿Se acuerdan el juego ese que decía tibio, tibio, frío, caliente? ¿Sí? En el Nuevo Testamento, muy bien. En los evangelios, muy bien. Ahí está, caliente, se quemaron. Yo creo, hermanos, que los evangelios son la parte más importante de la Biblia. Repito, no es que lo demás no sea importante, pero ¿por qué los evangelios son la parte más importante de la Biblia? Porque hablan del personaje central de la Biblia. ¿No dijo Cristo en Juan 5:39, hablando de las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí? Jesús se puso en el centro de la escena sin problemas de que alguien piense, bueno, y este que se cree que quiere ser el protagonista. Jesús es el centro de las Escrituras. Jesús es la razón de ser del Evangelio. Jesús es el Evangelio encarnado. Jesús es el autor de la misión. Jesús es el autor de la iglesia. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Y hay un enfoque incluso diferente, no te digo que otro sea malo, pero un enfoque diferente a través del cual tú puedes estudiar la Biblia, porque algunos piensan que la Biblia hay que estudiarla siempre mirando primero las profecías que hablaban de Cristo, que hay profecías milenarias, ¿verdad? Por ejemplo, los salmos. En los salmos hay 16 salmos que son específicamente mesiánicos. A mí me encantan los salmos, estoy escribiendo un libro que se llama Caminando con Dios a través de los salmos. Y hay 16 salmos mesiánicos. El contenido específico de esos salmos, algunos en mayor medida, otros, aunque sea por alguna mención, es que mencionan al Mesías. O sea que, y los salmos fueron escritos en un promedio de 1000 años antes de Cristo, cuando vivieron David, Salomón, algún salmo de Moisés está ahí, o sea que eso tenía por lo menos 1500 años de antigüedad. En relación con Cristo, había sido escrito 1500 años antes. Pero después los otros profetas, Isaías, 7 siglos antes de Cristo, Miqueas, 5 siglos antes de Cristo, profetizaron acerca del Mesías. Entonces algunos piensan que hay que mirar la profecía y ver cómo después Cristo viene y se transforma en el cumplimiento de la profecía. Pero hay una mirada diferente, que a mí me gusta más porque es hasta más poderosa, y esto lo descubrí leyendo y estudiando no hace tanto, que es mejor mirar la Biblia desde Cristo hacia atrás y enfocarse en Él primero y ver después cómo en realidad todas las profecías se cumplieron antes, pero la mirada parte de Cristo, porque entonces mi approach a la Biblia es cristocéntrico, 100%. ¿Me van siguiendo? Entonces, yo les hago una pregunta y ahora van a entender mejor lo que quise decir antes tal vez. ¿Crees tú que tiene la misma importancia leer esos últimos capítulos de cada uno de los 4 evangelios donde se habla de la pasión, del juicio infame y de la muerte de Cristo, en los cuales Elena de White dice en El Deseado de toda la gente que deberíamos concentrarnos todos los días y meditar por lo menos 1 hora? ¿Tú crees que tiene la misma importancia eso que el libro de Miqueas, que fue una profecía escrita para los edomitas donde se hablaba de un problema específico? No. O sea, habla de un problema, es cierto, tiene una lección, pero era para un pueblo específico, para combatir algo. O sea, no puede tener la misma importancia, la misma trascendencia. Ni el libro de Jonás, por más que la historia esté llena de lecciones, que Daniel y Apocalipsis. ¿Entienden? Entonces, repito, no salgan de aquí diciendo, hay un pastor que está diciendo por ahí que hay partes de la Biblia que no son importantes o son de segunda inspiración, porque eso no es lo que estoy diciendo.
Lo que sí estoy diciendo es que hay partes de la Biblia que son más importantes que otras. Entonces, si hay partes que son más importantes, ¿qué es lo que yo más debería estudiar, con lo cual más debería estar empapado y donde debería sumergirme totalmente y entender completamente el mensaje dentro de mis limitaciones? ¿Me entienden? Por eso cuando yo empecé mi doctorado en Nuevo Testamento dije, yo me quiero especializar en los evangelios. Esa es la parte que en mis lecturas personales, devocionales y también en mis clases académicas quiero enfatizar. Y tuve muy buenos profesores. Y algunas de las cosas que quiero compartir con ustedes esta mañana son el resultado de años de ir masticando una idea. Entonces, por ejemplo, el tema de esta mañana es un estudio, no tiene el esquema de un sermón, es un estudio, una reflexión teológica que quiero compartir con ustedes a raíz de mi estudio del Evangelio de Lucas. Me siento tentado, pero no puedo caer en la tentación de decirles rápidamente qué se destaca en cada uno de los evangelios para que vean al cotejarlos las diferencias que son. Es hermoso entender por qué Dios permitió que se escribieran 4 evangelios, porque algunos dicen, ¿por qué eso? Más bien solo confunde. Hay hasta contradicciones aparentes. ¿Por qué no hicieron una sola cosa y lo compendiaron? Bueno, allá por el siglo II, de paso, alguien intentó hacer algo con eso que se llamó diatésaron y quiso meter los 4 evangelios en uno. Pero es que esa no fue la voluntad de Dios. Dios quiso que hubiera 4 pictures diferentes de la misma persona, tomada de distintos ángulos, distintos días, con distinta ropa, por así decirlo, para que nuestra comprensión de la persona de Cristo se enriqueciera y se completara. Así que no hay ningún problema con eso. Cuando leas los evangelios, enriquécete viendo ese punto. No te preocupes por las diferencias, porque todas tienen una explicación de paso. Pero sí, al entrar al estudio esta mañana, les voy a decir qué destaca Lucas. Lucas no era uno de los discípulos directos de Cristo. De paso, solo 2 de los 4 evangelistas fueron discípulos directos de Cristo. ¿Quiénes? Mateo y Juan. Marcos fue el primer evangelio en ser escrito cronológicamente. Es el más corto, porque tiene 16 capítulos. Mateo tiene 28, Lucas tiene 24 y Juan tiene 22. Pero Marcos se cree que es de quien los demás tomaron y escribieron como base. Es más, se cree, Marcos es el Juan Marcos de los viajes misioneros de Pablo, ¿no es cierto? Y se cree que el evangelio de Marcos en realidad es el evangelio de Pedro. O sea, Marcos lo relata tal como se lo contó Pedro, desde la perspectiva de la personalidad de Pedro. Y les podría hablar mucho de eso para fundamentarlo, porque eso casi todos los eruditos coinciden que es así. Pero Lucas era uno de los 2 que no era discípulo directo de Cristo. Él era un converso gentil, no era ni judío. Y era médico. Esa característica se ve especialmente en algunos detalles. Y hoy cuando lleguemos a un punto les voy a preguntar, para que recuerden esto. En algunos detalles de milagros de Cristo que los otros no tocan, porque como él era médico le llamaba la atención eso y dijo alguna cosa técnica en relación con eso. Pero en Lucas se destacan algunas cosas de la vida de Cristo. Y presten atención. Número 1, el interés de Jesús por las clases despreciadas y segregadas. ¿Quiénes eran? Los niños, los ancianos, las mujeres, los pecadores, las prostitutas y los publicanos. Esos eran como parias de la sociedad. Eran proscriptos, eran despreciados. Los niños molestaban, los viejitos ya no servían para nada, las mujeres no contaban, los pecadores, las prostitutas y los publicanos eran viles, inicuos que no merecían ni acercarse a nadie. Y Cristo vino a validar esa gente. Así que, ya aquí te estoy diciendo algo. Si en esta mañana hay alguien aquí que de alguna forma se siente indigno, que siente que es poca cosa, que no merece ni siquiera estar aquí, que no merece acercarse a Cristo porque ha pecado mucho, le ha fallado mucho al Señor, pues tú estás dentro de las generales de la ley. Y a ti el Señor te ama y quiere validarte. No importa tu pasado y no importa lo que hayas hecho. Tú eres importante para el Señor y ven a Él así como estás.
Podríamos hablar mucho más acerca de eso, pero ese es un punto que se destaca en Lucas. Un segundo punto que Lucas destaca, y digo a diferencia de los otros evangelios, ¿no es cierto?, es el gozo que produce el encuentro del pecador con el evangelio. La palabra gozo, alegría, regocijo llena las páginas de Lucas. Ahora me estoy dando cuenta que hay un detalle que nunca tuve en cuenta al estudiar y que es que debería contar esas palabras. Voy a leer otra vez el Evangelio de Lucas contando esas palabras, a ver cuántas veces aparece. Pero sé que aparece muchas veces. Llena el Evangelio. Siempre que el pecador se encuentra con la gracia de Dios, que se confronta con el Evangelio, que viene a Cristo, que entra al reino, hay gozo en su corazón. Hay regocijo, hay alegría. Otra vez saquemos una lección general de aquí. ¿Qué te dice esto a ti acerca de tu vida como cristiano? ¿No deberías ser una persona gozosa? ¿Saben que esta es una posición privilegiada? A veces no tanto, porque a veces yo no quisiera ver todo lo que veo desde aquí adelante. Pero cuando uno se para aquí adelante, ve, como les dije antes, todos los que se duermen, todos los que bostezan, todos los que conversan, todos los que están en el celular, todos los que tienen cara de aburridos, de amargados. Se ve todo. Y a veces las personas no se dan cuenta, ¿no? Es que yo no estoy aquí para andar mirando eso, no soy detective, pero solamente quiero decirles que es inevitable, se ve. Y esos que están conversando así, dicen por lo bajo algo y piensan que se esconden detrás de él, pero de aquí se ve todo. Y de aquí yo veo muchas veces, porque ustedes no se ven, ustedes ven la nuca del que está delante nada más, ¿verdad? Pero aquí yo veo que la mayoría de mi pueblo que viene a adorar muchas veces, no se le dibuja una sonrisa en el rostro ni a palos. Están cantando cantadas alegres al Señor y tienen cara de burro. Se está diciendo algo maravilloso que sería como para pegar un salto de alegría. Y tienen la mirada perdida. No hay gozo, no hay alegría. O yo no sé qué pasa. No entendemos el Evangelio. Estamos consumidos por las cargas de la vida. Estamos tan absorbidos que el estrés nos mata. Estamos tan aburridos de la religión, de la vida cristiana. Cristo no significa para nosotros ya lo que significó en algún momento o nunca significó lo que debería significar. I don't know, pero me preocupa. Me preocupa cuando no hay júbilo en el pueblo de Dios. Cuando venimos a la presencia de Dios y no venimos con alabanza, con alegría de corazón. Cantad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Y yo no digo que esté mal que tú vengas cargando tu lastre de vida que vives. Está bien, es mucho mejor a quedarte en tu casa. Es mucho mejor venir arrastrándote, diciéndole, Señor, te necesito y quiero adorarte, pero tú sabes cómo estoy. Es mejor. Pero trata, hermano. Trata, porque yo a veces pienso, y es más, a veces hay amigos nuestros que nos visitan y lo han dicho. Pero miran así, dice, pero yo no entiendo esta gente que viene a la iglesia, ¿está contenta o no está contenta? Dice que están adorando y alabando, pero no se le dibuja una sonrisa. En Lucas, Cristo traía alegría al corazón de la gente. Y noten un detalle, por ejemplo. ¿Recuerdan que en Lucas capítulo 15 hay tres parábolas que giran alrededor de una misma verdad? Hay cosas que son iguales y hay cosas que son diferentes. En las tres parábolas había algo perdido. En las tres parábolas se encuentra, y en las tres parábolas, cuando se encuentra lo perdido, ¿qué hay? Party. Fiesta, en todos los casos. En un caso, una moneda perdida que es un objeto inanimado, representa a aquellos que están perdidos, pero ni son conscientes de que están perdidos. Hay gente así en el mundo y hay gente así en la iglesia. Está perdida dentro de la iglesia, vienen como autómatas, pero ni se dan cuenta que están perdidos. Y si le dicen algo, what are you talking about? I'm okay. No se dan ni cuenta que están perdidos. Hay otros que son como la oveja. La oveja es un animalito
que se da cuenta que está perdido, pero es torpe y cuando se pierde no sabe cómo regresar, necesita que la busquen. Así hay gente dentro de la iglesia también y hay gente fuera de la iglesia, que se da cuenta, pero tiene vergüenza, tiene culpa, no puede volver, no sabe cómo volver, quisiera, pero no, y necesita que la busquemos, afuera y adentro. Y está el hijo perdido, que consciente y deliberadamente se fue, y sabía que estaba perdido, y sabía incluso el camino de regreso a casa, pero fue muy terco, muy tosudo, e hizo lo que quiso, y se golpeó. Pero en todos los casos hubo una búsqueda diligente. En el caso del padre se quedó esperando en la casa con oración, porque era un ser humano, ¿no es cierto? Tenía su capacidad de decidir y no podía forzarlo. Con dolor le dio la herencia que le correspondía, dijo él, cuando se fue. Pero lo esperaba siempre afuera. En el caso de los otros dos, el pastor dejó las 99 y salió corriendo allí en medio de la noche oscura para rescatar a la oveja. En el caso de la mujer, en una casa con piso de tierra, sin luz, con una pequeña ventana, tiene que haber puesto un faro, se debe haber arrodillado y barrido todo con cuidado hasta encontrar la moneda. Pero en todos los casos hay una convocatoria para que vengan a la fiesta y se gocen, porque lo que estaba perdido se encontró. Ninguno de los otros evangelios destaca este hecho como Lucas, que hasta los pone a los tres en una parábola. Pero además, repito, la palabra gozo, alegría, regocijo aparece llenando el evangelio. Y un tercer aspecto de la vida de Lucas, que es en el que vamos a entrar esta mañana, es la vida de oración de Jesús. Ningún otro evangelio destaca la vida de oración de Cristo como Lucas. Y en esta mañana yo quiero hacer algo, es muy sencillo, pero es la forma como yo les recomiendo. Miren, vamos a estudiar un tema en un evangelio completo, viendo cómo aparece todo eso dispersado allí y sacando 4 lecciones importantes. Esto se llama reflexión teológica. Y yo les dejo esto tal vez como un modelo para que ustedes lo puedan seguir en su acercamiento al estudio de la Biblia. Ustedes pueden tomar un evangelio y buscar un tema dentro del evangelio y ver cómo se desarrolla ese tema en ese evangelio. Por ejemplo, les dejo de homework si quieren hacerlo. En el evangelio de Marcos, de Mateo, una de las cosas que se destaca es Jesús como rey. Así que el concepto de reino de Dios es muy fuerte allí. Si ustedes quieren, estudien todo el evangelio de Mateo buscando el concepto de reino de Dios y háganse un picnic allí. Y van a ver, se van a volver en especialistas del concepto reino de Dios en Mateo, que es quien mejor lo trata. Entonces vamos al tema de esta mañana. La vida de Jesús fue una vida de oración. Y la vida de oración de Cristo tiene varias cosas que enseñarnos, muchas, porque Cristo es nuestro modelo en todo. Pero en el Evangelio de Lucas, después de estudiar años este tema e ir descubriendo una cosa tras otra, yo encuentro 4 lecciones fundamentales de la vida de oración de Jesús que quiero destacar. Y vamos a usar la Biblia y les voy a pedir que ustedes también lean para participar. Yo estoy resfriado, me he levantado esta semana solamente para predicar y he aprovechado a estar en cama y hacer mis asignaciones, pero por eso les quiero pedir que ustedes también participen leyendo. 4 lecciones de la vida de oración de Jesús. Primera, Jesús es un ejemplo para nosotros en su vida de oración. Él oraba mucho y bien. Mucho y bien. Entonces quiero que veamos rápidamente, no vamos a leer todos los textos porque los que son extensos solamente les voy a decir de qué se trata, pero los otros sí quiero que los leamos para que vean cómo en este evangelio aparecen esas referencias y las leamos. Muy bien, primero, Lucas 3, 21 y 22. Levanten la mano por favor antes de leer porque si no van a empezar a leer 2 o 3 juntos, pero estén todos listos para leer. Muy bien. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien, gracias. Esa es la primera referencia que aparece de la oración
en forma explícita de Jesús en el Evangelio. Después vamos a volver sobre este versículo porque este versículo va a aparecer nuevamente en otra lección. Aquí solamente estamos enumerando las veces que Jesús aparece orando, pero este versículo va a ser fundamental para sacar otra lección. De paso, me gustan que saquen fotos, que anoten, porque a la iglesia venimos a aprender. Y si alguien quiere, les puedo dar el PowerPoint también en la salida, no hay problema. Está en la computadora, lo pueden sacar con un flash drive. Segundo, 4, 1 y 2. Muy bien. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Muy bien. Aquí no dice en forma explícita que Jesús oraba, no aparece la palabra oración, pero está implícito. Es lógico que Jesús no fue solamente al desierto a pasar hambre, a no comer. Su ayuno fue por causa de la oración. O sea, ayunaba para que la oración fuese más efectiva, más bien. Así que Jesús pasó 40 días en el desierto orando y ayunando. Sobre este versículo también vamos a volver después, así que no comento más. 5, 15 y 16, sí. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírlo, y para que lo sanara de sus enfermedades. Pero él se apartaba a lugares desiertos para orar. Muy bien, aquí hay algo interesante, y quiero leer con ustedes una cita de Elena de White en este punto. ¿Qué es lo que suele pasar con una persona cuando empieza a darse cuenta que tiene muchos seguidores, que tiene influencia, que es famoso? ¿Qué suele pasarle al ser humano en forma natural? Se le sube el ego, ¿no es cierto? Se empieza a inflar, se llena de humo. Jesús era humano, ¿verdad? Estaba sujeto, no tenía tendencia al mal, pero estaba sujeto, podía ser tentado a caer en cualquier cosa. Y de hecho lo fue. Las multitudes seguían a Jesús. Y él se sentía necesitado, o sea, sentía que la gente necesitaba de él y lo seguía y lo buscaba, sentía que él podía satisfacer sus necesidades. Su fama se difundía, dice, y mucha gente lo seguía. Jesús podría haber caído en el exitismo y en agrandarse y en creérsela, pero ¿qué hubiera pasado si le hubiera pasado eso a él? Se hubiera arruinado su ministerio, ¿verdad? Porque él era manso y humilde y no operaba por su poder o por su habilidad propia, sino por la fuerza espiritual que recibía de su comunión con el Padre, de la misma manera que nosotros. Por eso es triste cuando alguien se la cree, porque tú tienes que ser consciente de tus habilidades, de tus puntos fuertes, pero la gloria se la tienes que dar a Dios. Yo, por ejemplo, yo sé que tengo muchos talentos, Dios me ha dotado de muchos talentos, pero yo no me puedo creer nada por eso, yo no me puedo atribuir ningún mérito, porque eso me lo dio el Señor, le pertenece a Él. Es más, me pone en obligación, porque el Señor me va a pedir cuenta bien estricta de qué hago con todo lo que me dio. No puedo enterrar mis talentos. Pero nunca hay que creérsela, nunca hay que mirar y decir, sí, ese soy yo. No, porque en ese momento estás frito, estás al horno. En ese momento el diablo llega y te revuelca y te hace pasar vergüenza para que te des cuenta que no eres nada. Miren lo que dice esta cita. Y fíjense las partes que resalté con celeste para que vean en esta sola cita de 3 slides cómo la oración aparece todo el tiempo. Los momentos de búsqueda de Cristo, de dependencia de Él, del Padre, llenan su vida. Ninguna vida estuvo tan llena de trabajo y responsabilidad como la de Jesús. Y sin embargo, cuán a menudo se le encontraba en oración. Cuán constante era su comunión con Dios. Repetidas veces en la historia de su vida terrenal se encuentran relatos como este. Levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y se juntaban mucha gente a oír y ser sanada de sus enfermedades, mas él se apartaba a los desiertos y oraba. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En una vida completamente dedicada al beneficio ajeno, el Salvador hallaba necesario retirarse de los caminos muy transitados y de las muchedumbres que le seguían día tras día. Debía apartarse
de una vida de incesante actividad y contacto con las necesidades humanas para buscar retraimiento y comunión directa con su Padre. Como uno de nosotros y participante de nuestras necesidades y debilidades, dependía enteramente de Dios y en el lugar secreto de oración buscaba fuerza divina a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y las pruebas. En un mundo de pecado, Jesús soportó luchas y torturas del alma. En la comunión con Dios podía descargarse de los pesares que le abrumaban. Allí encontraba consuelo y gozo. Y yo me pregunto, what about you? What about me? Nosotros que somos miserables seres humanos, tan limitados, tan débiles, y pensamos que podemos salir a enfrentar el día así, y a veces nos levantamos así 5 minutos antes por dormir un rato más y salimos, nos tomamos algo y salimos así, y a ponerle el pecho a las balas así en el día totalmente indefenso, sin haber orado, sin haber buscado que Dios ponga un cerco de protección a nuestro alrededor, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y quién es el temeroso de Dios? El que es un hombre y una mujer de oración, y los defiende. Pero tan ciertamente como dice eso el Salmo 34, Elena White dice en el camino a Cristo, aquellos que descuidan la oración pierden su cerco de protección. Las tinieblas del malo, dice, cercan a los que descuidan la oración. O sea, exactamente lo contrario. Yo oro, pongo un cerco de protección a mi alrededor y el ángel de Jehová acampa y levanta muralla y bandera contra el enemigo. Yo no oro y las tinieblas del malo son las que me están cercando. Y Jesús, que era Jesús, miren cuánto oraba. Se pasaba noches enteras, se levantaba de madrugada, oraba por todo, para todo. Y la vida de Jesús es un ejemplo. Jesús no vino solamente a salvarnos. Jesús vino a vivir una vida ejemplar para que nosotros sigamos sus pisadas, entre otras cosas. Muy bien, volvemos a nuestra lista aquí. 6, 12 y 13. Una mano. Allá atrás, hermano. Usted el próximo. Dice, que aconteció aquellos días que fue al monte Orad, pasó la noche orando a Dios. Cuando fue el día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, los cuales Muy bien, sobre ese versículo también vamos a volver. Hermana, aquí, 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él sus discípulos y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente? Muy bien, sobre ese también vamos a volver. 28 y 29. Bueno. Aconteció que muchos días después de esas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Muy bien, sobre ese también vamos a volver. 10, 21 y 22, hermana. En ese momento, con la alegría de la presencia tanto de Jesús, Padre, Señor del cielo y de la tierra, te alabo que conoces estas cosas de los sabios y entendidos, y me revelaste al Espíritu. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y a quién el Hijo lo quisiera hacer. Muy bien, allí sencillamente aparece el registro de una oración corta de Jesús alabando al Padre. 11:1. que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Muy bien, sobre ese también vamos a volver. 11, 5 al 13, relata una parábola. No vamos a leer ese porque es un poco largo. Relata la parábola del amigo que llegó a medianoche a pedirle pan a su amigo para darle a un visitante que había llegado. O sea, Jesús no solo oró, sino que dio enseñanza acerca de la oración. Y hay 3 parábolas, los 3 textos que vienen, que enseñan acerca de la oración. Esta parábola enseña la importancia de la oración intercesora. Pide, no para él, sino para un amigo. Además enseña otra lección,
que hay que ser persistente, porque golpeaba la puerta y ¿qué le gritaba al amigo de adentro? No, ya no molestes, es medianoche, vete, déjame tranquilo, estoy durmiendo, mis chicos están en cama. Y seguía, knock, 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 hasta que finalmente se levantó. Entonces, la siguiente es 18, 1 al 8. También es una parábola. Es la parábola de la viuda y el juez injusto. En esta parábola también se muestra la necesidad de persistir en la oración. Bueno, esta parábola es para todo un sermón, es hermosa. No tenemos que entenderla mal nada más, pero también es una mujer que importunó al juez y persistió en oración. Esa es la lección, no la actitud del juez. Capítulo 18, versos 9 al 14, relatan la parábola del fariseo y el publicano. Aquí también se destaca un aspecto importante de la oración, y es que cuando nosotros vamos a acercarnos a Dios, no podemos hacerlo creyendo que estamos muy bien y por nuestros propios méritos. La primera actitud que tiene que haber en nosotros es una actitud de contrición, de arrepentimiento y de reconocimiento sincero de que nosotros somos pecadores y que lo único que podemos clamar a Dios es por gracia. Pero no podemos llamarle la atención a Dios como si Dios no se diera cuenta, así, Señor, hey, mira, atento, Señor, escribe en tu listita, mira todo lo bueno que soy yo, y empezar a hacer una enumeración de todas nuestras bondades y actos de... No. Algunos hacen así, ¿no? Algunos se echan porras a sí mismos en la oración. Capítulo 22, versículo 31 y 32. Y dijo también el Señor: Simón, Satanás ha pedido para satanizar con matriz, pero yo he orado por ti para que usted no pase. Y tú, una vez vuelto, confirma tu sermón. Muy bien, aquí Jesús aparece orando por Pedro. ¿Te has puesto a pensar que Jesús, mientras estaba aquí en la tierra, oraba por sus discípulos? Desde que está en el cielo, ya no es que ora, directamente intercede de frente al Padre. Intercede allí personalmente frente al Padre. Pero a mí me emociona pensar que Jesús oró por mí. Hay otro momento donde la Biblia me dice claramente que Jesús oró por mí, aunque no está en Lucas, pero está en Juan 17. ¿Se acuerdan la oración intercesora de Cristo por sus discípulos? Dice: Padre, no te pido solamente por estos, refiriéndose a los discípulos, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Tú estás incluido. Y a mí me emociona pensar que mi rostro y mi nombre pasaron frente a Cristo en aquel momento. Es que nosotros no podemos imaginar cómo puede haber sido eso, porque la mente de Dios es más poderosa que una computadora que procesa todo en un instante. Pero Dios conoce el lugar donde vivo, tiene contados los cabellos de mi cabeza, me conoce por nombre, conoce mi rostro, así que como en un instante en la mente perfecta de un Dios eterno, infinito, el nombre de cada uno de nosotros puede haber pasado allí, y Él estaba orando no solamente por sus discípulos, sino por nosotros que viviríamos 2000 años después y no habíamos nacido siquiera, pero Él ya nos conocía. Alabado sea Dios. ¿Cómo puede un ser humano, después de leer estas cosas, creer que Cristo no lo ama, que no es importante para el cielo? Capítulo 23, versículos 34 y 46. Vamos a dejar el otro porque lo voy a tocar al final como último punto y vamos a analizar un poco. 23, 34 y 46. Sí. Y Jesús decía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suerte. El 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Solamente 2 oraciones cortitas, por mencionar todas las veces que Jesús aparece orando. Gracias por el agua. 2 de las 7 veces que Él habló en la cruz fueron oraciones. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muy significativo que una de las últimas palabras que haya pronunciado era perdón sobre sus enemigos.
¿Y sabes qué? Tú y yo estábamos allí, by the way. No eran solo ellos, nosotros también estábamos. Hay un negro spiritual que a mí me encanta mucho, se llama Were You There? ¿Alguno lo conoce? Los negros spirituals son un género que cantaban los negros esclavos en los algodonales del sur de Estados Unidos. Cantos de esperanza que expresaban su fe. Y este canto dice: Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes. Entonces dice, cuando pienso en eso, tiemblo, tiemblo, tiemblo. Eso me hace temblar, temblar, temblar. Y nosotros pensamos que los que mataron a Jesús fueron los romanos, los judíos, los que hicieron un juicio infame. Ellos fueron los instrumentos de turno, pero si tú y yo hubiéramos estado ahí, cuidado, que en una de esas hubiéramos estado en la turbamulta, a pesar de que Cristo nos hizo un milagro la semana pasada, gritándole, crucifícale, crucifícale, por el espíritu de masa y de ingratitud. Esa es una parte que a veces olvidamos. A mí me emociona que Jesús, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como Esteban, que siendo apedreado, decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Estaba pensando también en mí, porque yo estaba presente allí. El himno pregunta, ¿estabas tú allí cuando Jesús murió? Amén. Oh, cuando pienso en eso me causa que tiemble, que tiemble, que tiemble, dice el negro espiritual. Una vez me estoy acordando una historia, una viejecita cristiana muy amorosa aparentemente, estaba contándole historias de Jesús a su nietecito, y estaba con el libro allí, digamos que eran las bellas historias de la Biblia, y estaba hojeando la parte donde Jesús fue crucificado, pero toda la historia de Jesús, y primero preguntaba, abuelita, ¿quién es este Jesús que está bendiciendo a los niños, tocándolos allí? Y este Jesús también que está haciendo milagros y dando de comer a la gente, de repente llega a la escena de la cruz y pregunta, abuelita, ¿y qué le hicieron? Y sí, lo crucificaron, murió allí, y después aparece otra escena y aparecen los judíos y los romanos allí con su maltrato. Entonces le dice, abuelita, ¿quiénes son estos? Y la abuelita, que venía explicándole con toda dulzura, de repente se le transformó la cara y dijo, esos fueron los perros judíos que crucificaron a Jesús. ¡Wow! Y algunos piensan que la culpa la tuvieron los romanos y los judíos. Y es cierto, hermanos, que yo no quisiera ser Anás, Caifás, Pilato, Herodes, la soldadesca romana, no quisiera ser ellos, porque ellos son los que van a participar de una resurrección especial, Apocalipsis 1:7, para ver a Jesús, como dice después Apocalipsis 6, y pedir a las rocas y a las peñas que caigan sobre ellos y los escondan del rostro de la ira del Cordero, que en aquel momento ellos maltrataron, y ahora va a ser el único grupo de impíos que va a resucitar para ver a Jesús. Nadie más, todos los otros impíos van a quedar muertos, y los que estén vivos van a ser destruidos por el resplandor de su venida. Pero ellos van a resucitar para ver a Jesús. Yo no quisiera ser ellos. Pero como quiera, nosotros no podemos pensar que ellos fueron los únicos. Ellos fueron los culpables de turno, pero toda la humanidad en forma corporativa y solidaria, entre comillas, estaba allí. Y todos nosotros fuimos los culpables de la muerte de Cristo. Y por cada uno de nosotros, también por ti y por mí, que no existíamos todavía, Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Él murió por tu pecado y por mi pecado. No solamente por el de los otros. Entonces, Jesús oraba mucho y bien, dijimos. Esa es la primera lección. Segunda, siempre que Jesús oraba pasaba algo. Mira, esto es tremendo. Aquí quiero que te quede claro lo siguiente. Siempre que Jesús oraba pasaba algo. Y te pregunto, ¿qué pasa cuando tú oras? ¿Pasa algo o no pasa nada?
A veces, sí, nosotros cantamos muy bonito, ¿no? Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación. Sí, pero ¿es cierto? ¿O solo un canto? Siempre suceden cosas. Y a veces nuestra fe es tan débil que sí oramos y pedimos, pero muy poco sucede. Ya escuchaste la expresión o lo dijiste tú mismo, esa oración ni siquiera pasó del cielo raso. Porque a veces nosotros oramos, hermanos, y no pasa nada. No porque no haya poder en el cielo, no porque en el cielo no haya disposición a contestar, sino porque nosotros oramos mal, oramos poco. No pedimos cuando Dios nos dice que pidamos. Pedimos mal para gastar en nuestros deleites cuando Dios nos enseña cómo pedir. Pedimos disparates y el Espíritu Santo tiene que interceder, como dice Pablo en Romanos 8, con gemidos indecibles, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y pedimos cosas egoístas y malas, deseamos que le pase un camión por arriba a nuestro enemigo, para que cosas así, ¿no es cierto? Sacarnos la lotería, pasar el examen sin estudiar nada, pedimos esa clase de milagros que Dios no hace, ¿no? Entonces, no sé si siempre pasa algo cuando oramos, seamos honestos. A veces no pasa nada. O a veces nuestra oración, desde tan poca fe que oramos, así pues, bueno, vamos a pedir, pero yo sabía que no iba a pasar. ¿Conocen la historia de la viejita? Había estudiado la Biblia en esos días y había leído el texto que la Biblia dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, le vamos a pedir a este monte que se mueva de aquí y se va a mover al corazón del mar. Y entonces ella tenía una montaña frente a su casa que abría la ventana a la mañana y le impedía la entrada del sol hasta el mediodía casi. Y se paró frente a la ventana y dice, Señor, que esa montaña se mueva de allí. Y abrió los ojos y la montaña seguía allí. Entonces dije, yo sabía que no iba a pasar. Y a veces nosotros oramos así. Le pedimos a Dios, pero yo sabía que no iba a pasar. O sea, no siempre pasa algo cuando oramos, pero cuando Jesús oraba, siempre pasaban cosas. Y eso me dice algo muy importante a mí, que tengo que aprender de su vida de oración. Hay que orar más y mejor. Jesús oraba mucho y bien, dijimos. Nosotros tenemos que orar más y mejor. Tenemos que corregir de pronto nuestra experiencia de oración. Y miren, en estos 4 incidentes, como ya leímos todos los textos, no leemos más textos, solamente quiero recordarlos. En esos 4 textos se usa la expresión, y entre tanto que Jesús oraba, o mientras Jesús oraba, y estando Jesús orando, quiere decir que mientras Jesús oraba, en ese momento pasaban cosas maravillosas. Se abrió el cielo mientras Jesús oraba y se produjo un hecho impresionante. La Trinidad se encontró allí. Las 3 personas de la deidad. El Hijo estaba en el agua bautizándose. El Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma y la voz del Padre rugió desde el cielo aprobando a su Hijo y el inicio de su ministerio. ¿Cuándo pasó? Mientras Jesús estaba orando. Se produjo la confesión de Pedro. Y estando Jesús en oración, resulta que se acercaron los discípulos y él les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dijeron, bueno, algunos dicen que eres Jeremías, Juan el Bautista, algunos otros de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro. Y Jesús le dijo que esa había sido una declaración de fe muy importante. Y sobre esa declaración y sobre él mismo, Jesús construiría su iglesia. Así que ese fue un momento importante. Y pasó mientras Jesús estaba orando. La transfiguración, otro momento. Dice, y entre tanto que oraba, su apariencia se cambió. O sea, más allá de la apariencia, la gloria de Dios rodeó a Cristo. De paso, aquí también hay una lección. Cuando nosotros oramos, tenemos que ver la gloria de Dios. Si oramos bien, Cristo se va a aparecer glorioso delante de nosotros y vamos a poder tener una vislumbre diferente de Él. Y finalmente, en el capítulo 11, mientras Jesús oraba, se despertó la inquietud de los discípulos de aprender a orar como Él. Como lo veían orar, se acercaron a Él y le dijeron, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y cuál era el problema? Es que no sabían orar. Ellos sabían orar. Los judíos eran personas de oración, habían horas de oración a las cuales ellos iban al templo a orar,
No es que no sabían qué frase pronunciar, pero ellos estaban acostumbrados a oír las oraciones trilladas de los fariseos, oraciones llenas de palabreríos, oraciones huecas, llenas de orgullo. De repente, como nosotros, oraciones cortas que no sabemos qué decir. A veces oramos 1 minuto y se nos acabó el tema. Y podemos estar chismeando con alguien durante 2 horas. Interesante, ¿no? Entonces, los discípulos quedaron tan impactados, por eso se sintieron sobrecogidos y dijeron, Señor, enséñanos a orar, porque cuando nosotros te vemos orar a ti, nos parece tan distinto de todo lo que hemos conocido. Nosotros queremos orar tan largo como tú oras sin aburrirnos. No se te acaba el tema de conversación con tu Padre, Señor. Queremos orar con ese fervor con que vemos que tú oras. Tú no tienes cara de aburrido y pronuncias las palabras arrastradas. Queremos vernos rodeados de la gloria de Dios, como sentimos que un halo de luz te rodea cuando tú oras. Señor, ¿qué es lo que pasa cuando tú oras? ¿Qué hay ahí? Enséñanos a orar así. Y como toda respuesta, Cristo les enseñó el Padre Nuestro. Según rinde el relato de otros evangelios, Jesús les dio algunas pautas antes de enseñarles el Padre Nuestro, incluso acerca de cómo debían orar, que debían hacerlo a puertas cerradas, que no debían usar vanas repeticiones, etcétera, varias recomendaciones. Y después les enseñó el Padre Nuestro. Lamentablemente, un segmento muy grande de la cristiandad confundió el Padre Nuestro y pensó que era un recito que se lo dio para aprender de memoria y repetirlo como un mantra que limpie de pecados. Pero el Padre Nuestro es una oración modelo. Yo una vez en mi iglesia desarrollé una serie de temas durante todo un año en los cultos de oración hablando del Padre Nuestro. Miren de cuánto da que pude predicar 52 sermones acerca del Padre Nuestro. Es riquísimo lo que hay allí, porque cuando uno analiza las cláusulas, el orden, cómo empieza, qué hay en el medio, cómo termina, se da cuenta que es todo intencional y que Jesús nos dejó un modelo perfecto para que aprendamos a orar. No repitiendo las mismas palabras como loros, pero usando el esquema, que es poderoso. Bueno, ahí está la segunda lección. Mientras Jesús oraba, siempre pasaban cosas, tremendas cosas. Y allí está. Salta en el Evangelio cuando tú lo estudias profundamente. Tercera lección. Y ya casi terminamos, no se preocupen. Todos los momentos importantes de su vida estuvieron precedidos por un periodo significativo de oración. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús nunca enfrentó los momentos clave en su vida, los puntos de inflexión, las grandes decisiones que tuvo que tomar así nomás. Como salimos nosotros, ¿verdad? Así, bueno, me voy a declarar a esta chica y ahí vamos sin oración, total, no importa, ¿qué tiene que ver Dios con eso? Le voy a declarar mi amor. Voy a ir a buscar un empleo, no necesito orar. Me voy a mover de estado, voy a cambiar de trabajo, me voy a divorciar, voy a hacer esto, voy a comprar un carro, ¿no es cierto? Voy al dealer a comprar un carro nuevo. No oramos por eso. ¿Qué tiene que ver la oración con eso? Es una transacción comercial. ¿Quién no quiere un carro nuevo? ¿Quién no puede comprar un carro nuevo? Estás mal. ¿Quién te dijo que es así? Siempre hay que orar por todo eso, porque son decisiones importantes que pueden cambiar tu vida dramáticamente, que te pueden arruinar la vida, que te pueden separar de Dios o te pueden acercar a Dios y pueden cambiar tu vida dramáticamente para bien o para mal. Esa sociedad que estás por hacer con esa persona con la que estás por unir tu vida, ese amigo con quien tanto compartes, esa clase de, no sé, tantas cosas por las cuales nosotros no creemos que debemos orar y deberíamos orar. Jesús nunca se arrebató y así sencillamente jump in some situation sin orar. No, Él oraba cuidadosamente. Y miren la numeración. Otra vez aquí, qué interesante. El inicio de su ministerio. Antes de iniciar su ministerio, Cristo estuvo 40 días en el desierto orando y ayunando, preparándose, fortaleciéndose para salir a la batalla. Y después de que Jesús se bautizó, lo primero que hizo el diablo fue caerle encima para tentarlo y tratar de arruinarlo. Y él era consciente de su necesidad de dependencia del Padre y de empezar con fuerza un ministerio del cual dependía la salvación de toda la humanidad, todos los que habían nacido antes de él y todos los que nacerían después de él hasta que el mundo se terminara. ¿Era cosa de poca monta el inicio del ministerio de Cristo? No.
Y él lo entendió así. Por eso el ministerio de Cristo fue precedido de 40 días de oración y ayuno. ¿Qué nos dice eso a nosotros? La elección de sus discípulos pasó toda la noche en oración y cuando llegó el día, dice, los empezó a llamar. De paso, no es que no los conocía. Los estudiosos dicen que los discípulos fueron llamados a un ministerio de tiempo completo con Jesús, a dejar todo completamente, no desde el primer día de los 3 años y medio, algunos antes, pero por ahí, por la mitad del ministerio de Cristo, algunos fueron llamados específicamente para dejar todo. Los discípulos seguían pescando y eran discípulos de Cristo, pero él en un momento los llamó a dejar las redes y los barcos e ir en pos de él para transformarse en pescadores de hombres. O sea, Jesús lo venía observando, venía compartiendo con ellos, seguramente venía orando de antes, pero para rematar el momento dice, bueno, mañana es el día glorioso, mañana los elijo y los llamo. Así que pasó toda la noche orando, pidiéndole sabiduría al Padre para no equivocarse. ¿Y se equivocó? Ni siquiera con el que le salió el tiro por la culata, ¿no es cierto? Porque uno le salió malo, le salió traidor. Pero no fue porque Jesús lo eligió mal, porque by the way, ese no lo eligió Jesús, ese se presentó solo. Pero todos los que lo eligió Jesús no decía, Señor, pero ¿en qué estabas pensando cuando? Claro, estabas trasnochado, no estabas con la mente muy clara cuando lo hiciste. Por eso, mira la clase de gentuza que elegiste. Estos brutos, estos mal hablados, ¿qué clase de oficio tenían? ¿Por qué no miraste un poco al Sanedrín? A ver, me parece que Gamaliel, Nicodemo, José de Arimatea hubieran sido mejores partidos. ¿Por qué no Anás y Caifás? Hubiera estado mejor, eran más educados. Pero mira la clase de chusma que elegiste. Se peleaban como perros y gatos. Tremendo era eso. Otro año dirigí en mi iglesia 1 año entero en los cultos de oración una serie acerca de la vida de los discípulos. Apasionante cuando me puse a estudiar eso. Qué increíble lo que se aprende estudiando todo lo que la Biblia dice, juntando por pedacitos la vida de cada discípulo. Impresionante. Y una de las cosas que arroja el estudio de la historia es la forma en que estos hombres murieron, para que veas si Jesús estaba trasnochado y se hizo bien cuando los eligió. Eran material en bruto realmente, era desesperante, era para golpearse la cabeza contra la pared cada vez que Jesús se encontraba con algunas respuestas y reacciones de ellos. Más de una vez le tuvo que decir a Pedro, córrete, porque tú en un momento te dejas inspirar por mí, al ratito el diablo te posee, córrete, estás endemoniado. O a otros les dijo, ustedes no saben qué clase de espíritu los posee cuando hablan así. Quieren mandar fuego sobre la gente, yo no vine a destruir a nadie sino a salvar. Ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden ustedes ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado y beber el vaso que voy a beber? Sí, dijeron ellos. Y Jesús estaba hablando de su muerte. ¿Qué sabían? Pidiendo un lugar de importancia a su lado. Eso era una bolsa de gatos todo el tiempo. Pero podría estar horas repitiendo las veces que los discípulos no parecían entender nada del reino de Dios. Pero, Jesús los eligió con mucha sabiduría y orando toda una noche antes. Y había 2 características fundamentales que estos hombres tenían. Una era lealtad y otra era, a pesar de que en algún momento patinaron al final, ¿no es cierto? Pero la otra era disposición a ser enseñados. Eran enseñables a pesar de todos sus defectos. Eso también te dice algo. Si tú no tienes lealtad al Señor por sobre todas las cosas y no estás dispuesto a ser enseñado, tú no eres un discípulo de Cristo. El que se sienta en las bancas de la iglesia y cuando se para alguien a hablar y dice, otra vez van a hablar de eso, yo ya sé. Eso es terrible cuando escucho yo a alguien en la iglesia que dice, yo ya sé. Yo digo, qué burro, ¿cómo va a hablar así? Que yo ya sé. Todos los días estamos aprendiendo algo y tenemos que tener la humildad. Siempre se aprende algo y de todos. Nunca digas yo ya sé, porque eso es muy soberbio. No eres enseñable. El Espíritu de Dios no puede hacer nada contigo si tú ya te la sabes toda. Y esas 2 características tenían esos hombres. Y Jesús los eligió así. Y miren, solamente digo esto para ver cómo terminaron sus vidas. Y díganme si no eran nobles y leales y enseñables. Toditos ellos murieron de una muerte violenta, no natural, excepto Juan, que fue el único que murió de viejo.
a los 95 años más o menos. Él tenía solo 17 cuando Jesús lo llamó. Y pasó por distintas situaciones, lo metieron en un caldero de aceite hirviendo, lo mandaron a la isla de Patmos, pero sobrevivió, terminó siendo el pastor de Éfeso. Pero todos los demás murieron de muertes violentas, arrojados por un precipicio, desollados, decapitados, envueltos en una bolsa y tirados con cuerdas y piedras al fondo del mar para que se ahogaran. Terribles, crucificados cabeza abajo. ¿Qué clase de hombres? ¿Sobre qué clase de fundamento edificó Cristo en la iglesia? Y a eso lo llamó después de toda una noche de oración, buscando la sabiduría del Padre. La transfiguración fue otro momento clave de la vida de Cristo. En ese momento Él confirmó la fe de su círculo más íntimo, Pedro, Santiago y Juan, de que Él era el Mesías, e hizo que descendieran Moisés y Elías a su lado. Y se transfiguró, es decir, más allá de su apariencia, la gloria de Dios lo llenó. Y otra vez tronó la voz del cielo, la misma que había dicho en el bautismo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, a Él oíd. Otro momento tremendo. ¿Y cuándo pasó? Mientras Jesús, ese momento tremendo fue precedido de un momento de oración muy largo y significativo. Y finalmente la cruz. ¿Cómo fue Cristo a la cruz? Fue después de haber pasado en el Getsemaní una noche. Esa noche fue tremenda. Yo quiero invitarlos a que ustedes lean el capítulo titulado Getsemaní en el deseado de todas las gentes. Si tú oras y le pides al Espíritu de Dios que toque tu corazón, no vas a poder leerlo sin llorar. Porque es impresionante lo que dice allí, de las vivencias que tenía Cristo cuando estaba en ese momento. A veces ponemos el énfasis sobre la cruz, y nadie niega que la cruz haya sido sumamente importante, y que si no fuera por la cruz nosotros no hubiéramos tenido salvación, porque ese fue el lugar donde Dios en Cristo pagó la deuda que nosotros contrajimos sin pedirle permiso. Murió la muerte que nos correspondía morir a nosotros. Y la cruz es un elemento vital en toda la narrativa bíblica y en todo el plan de salvación. Es el eje, está en el medio, sí es cierto. Pero quiero decirte algo, no hubiera habido cruz sin Getsemaní. La verdadera victoria Jesús la obtuvo en el Getsemaní. Cuando fue a la cruz ya la decisión estaba tomada. Pero en el Getsemaní la pasó bastante mal, porque su humanidad se resistía. Y no era que tenía miedo de las lanzas, de las escupidas, de los bofetones, de los clavos, no era eso que tenía miedo Jesús. Jesús tenía pavor de quedar separado de la gloria del Padre. Ese es el asunto. Jesús sintió en ese momento tan terrible lo que toda alma que no se haya arrepentido va a sentir al final. La separación de Dios por causa del pecado. Jesús murió allí la muerte primera, que era la muerte física, pero también murió la muerte segunda por nosotros. O sea, Él no fue condenado a muerte por eso, porque Él era sin pecado, esa es la única diferencia. Pero si yo tuviera que morir la muerte segunda, no hay escapatoria. Jesús murió la muerte segunda por mí, que es la muerte eterna de la condenación, para que si yo pongo mi fe en Él y lo acepto como Salvador personal, pueda ser salvo a pesar de ser un pecador. Pero esa victoria Jesús la logró en Getsemaní. Se fue y oró. Y le hizo incluso un pedido muy extraño a los discípulos. Le dijo: muchachos, oren por mí, porque estoy que me quiero morir. Y alguno piensa que esto, para alguien que alguna vez haya enfrentado la depresión o un profundo estado de desánimo espiritual, para que se consuele. A veces nos queremos morir. A veces le hemos pedido al Señor la muerte. No es pecado, no tenemos que quedarnos a vivir en ese estado. Tenemos que levantarnos por la gracia de Dios porque hay promesas, pero muchas veces nos hemos querido morir. Y Jesús lo dijo: muchachos, mi alma está muy triste, triste hasta la muerte. Estoy desesperado de la ansiedad y de la aflicción, porque sabía que se iba a ver privado de la cercanía con su Padre. El pecado hace separación entre Dios y nosotros. El pecado es separación entre Dios y el hombre. Y cuando, cumpliendo la profecía de Isaías 53, Jehová cargó el pecado de todos nosotros sobre Él, Jesús
Quedó desesperado y ahí fue cuando gritó, Elí, Elí, lama sabactaní, que significa en arameo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento él sintió como un desgarramiento. Ahí fue cuando toda la carga del pecado de nosotros cayó sobre él y murió y le explotó el corazón literalmente. Ese es todo otro tema que podríamos hablar, por causa de la presión. Pero Jesús no fue a la cruz así nomás, bueno, ahora voy a la cruz, me tocó. No, una noche entera agonizando en Getsemaní. Así que, ¿cómo era la lección? Todos los momentos importantes de su vida estuvieron precedidos por un tiempo especial y significativo de oración. ¿Qué de ti, de mí? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos que tomar una decisión importante? ¿Vamos así con displicencia, como si no nos importara nada, como si supiéramos manejar la situación? I can handle it. No. Y la última, poderosa. Cuando estuvo en agonía, oró más intensamente. Mira cómo termina el relato de Lucas. Cuando estuvo en agonía, oró más intensamente. Versículos 39 al 46. Y saliéndose fue, como solía. ¿Por qué dice como solía? Porque era costumbre de Jesús ir al Getsemaní. Algunos creen que el huerto de Getsemaní pertenecía a un pariente de Cristo, por eso él iba con mucha libertad a ese lugar. Tenía permiso para entrar allí. Y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. Todos esos detalles, todas esas alternativas están en el capítulo Getsemaní del deseado de todas las gentes. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo de tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para no entrar en tentación. Cuando uno pone los 4 evangelios uno al lado del otro, se da cuenta de que Jesús, lo relatan otros evangelistas, 3 veces le pidió al Padre lo mismo. Padre, si es posible, ¿hay otra manera de salvar a la humanidad sin que yo quede separado de ti? Y Dios guardó silencio. A veces los silencios de Dios son terribles. Y él tuvo que avanzar y tomar la copa. Pero la angustia fue tan grande que dice que estaba agonizando. Quiere decir que se estaba muriendo emocionalmente, psicológicamente. La presión era tan grande. Yo creo que Jesús como que empezó a tener preinfartos en aquel momento. Los especialistas dicen que la causa médica, un estudio así retroactivo en la historia de por qué murió Jesús, fue que tuvo un infarto cardíaco masivo. El corazón le explotó, le estalló completamente por causa de una gran angustia y presión. Ese es el diagnóstico a distancia. Pero Jesús debe haber comenzado a tener una de esas preinfartos aquella noche. Y allí está el detalle de Lucas. Dice Lucas que sudaba grandes gotas de sangre. Ese fenómeno se llama hematidrosis. Y Lucas lo consignó porque era médico, otros no lo dicen. No hay otro caso en la historia que se registre que haya pasado. Pero a Jesús le pasó y los médicos dicen que eso le puede suceder a alguien cuando está sometido a una presión mental tan grande. Entonces, por los poros por donde normalmente transpiramos, se pueden romper los vasos capilares y sangrar. Eso le pasó a Jesús. Y por amor a ti, a mí. Ese es el punto. Jesús hasta sudó sangre de la angustia mental porque se vería separado del Padre y solo porque te amaba y me amaba. No tenía ninguna otra razón, ningún otro interés que el puro amor de vernos salvados. Pero aquí está el punto. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en agonía? Porque nosotros tenemos muchas veces momentos de agonía. Algún dolor, alguna pérdida, la muerte de un ser querido, un padre que pierde un hijo, ¿no? Es la agonía más grande.
un matrimonio que se rompe, una carrera que se frustra, un examen que no se pasa, no sé, hay tantas cosas en este mundo que nos pueden pasar, el anuncio de una enfermedad terminal que te lleva a la tumba en 3 meses, un cáncer que aparece de un día para otro y nadie esperaba, el accidente de golpe de un hijo que salió y al rato te avisaron que murió en un accidente, cosas terribles que nos pasan. Y cuando estamos en agonía, ¿qué hacemos? Bueno, yo les digo lo que yo muchas veces he hecho y no me resuelve nada. Empiezo a llamar a mis amigos, a contarles, a descargarme, a pedirles que oren por mí. Y está bien, pero no es lo más importante que debemos hacer. Lo más importante que debemos hacer es clavar nuestras rodillas y aferrarnos con uñas y dientes, figuradamente, del trono de Dios y clamarle a Dios por misericordia. Como Jacob, que le diga: Señor, no te dejaré hasta que me bendigas. Cuando estamos en agonía, oremos más intensamente, no nos desesperemos, no le contemos a todo el mundo, no busquemos soluciones humanas y al final, cuando ya no damos más, nos acordamos que podríamos haber orado, podríamos haber empezado por allí. Cuando estamos en agonía, oremos más intensamente. Amén. La vida de oración en Lucas, repasando, nos deja grandes lecciones. Número 1, Jesús oraba mucho y bien. En todo el Evangelio aparece cuánto oraba Jesús. Número 2, cuando Jesús oraba, pasaban cosas siempre tremendas. Número 3, todos los momentos especiales de la vida de Cristo, los momentos clave, estuvieron precedidos por un periodo significativo de oración. Y número 4, cuando Él estaba en agonía, oraba más intensamente. Estas lecciones son lecciones para nosotros. Nuestra vida de oración puede ser como la de Cristo. Termino con esto. Nadie vivió como Jesús vivió, porque nadie oró como Jesús oró. Nadie vivió como Jesús vivió, no porque Él era Dios y tú nunca vas a poder vivir como Él porque tú no eres Dios. No. Nadie vivió como humano, como Jesús vivió, porque ningún ser humano ha orado como Jesús oraba. Pero este es un desafío que nosotros enfrentamos y podemos, por la gracia de Dios, mejorar notablemente nuestra vida de oración. Podemos quebrantarnos ante el Señor y decirle: Señor, perdóname por mi indolencia, mi irresponsabilidad. Perdóname por creer que la vida cristiana se puede vivir sin oración o con oraciones de plástico, con oraciones por la comida, con oraciones 1 o 2 veces por semana cuando vengo al culto. Perdóname por pensar que se puede vivir así. En este conflicto entre el bien y el mal no se puede ser victorioso orando tan poco y tan mal como oramos nosotros. Necesitamos orar más y mejor, más parecido a Cristo. Y si yo clamo a Dios y le pido que me ayude a tener una vida de oración como la que Él tuvo, Dios lo va a hacer. Dios va a traer a nuestra vida circunstancias, convicción del Espíritu para mostrarnos que debemos transformar nuestra vida de oración. Que Dios te bendiga y puedas realmente mirar a Jesús como tu modelo, emocionarte al contemplar su vida y decir: Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero más oración. Yo quiero pedirles que pongan un himno, no sé qué planes tenían, pero el himno Más de Jesús. No sé qué número es en el himnario nuevo. Si me pueden ayudar, si alguien tiene el himnario, a buscarlo. Más de Jesús. Deseo saber más de su gracia, conocer más oración, más... 445. Nos ponemos en pie y cantamos este himno. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar,
más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a Él seré, más de su gloria he de gozar, más de su nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, por la claridad y el poder que hay en ella, porque tú te manifiestas y a través de tu Espíritu Santo, como el Divino Maestro, nos has recordado lecciones maravillosas de la vida de Jesús, específicamente, Señor, de su vida de oración. Y estas lecciones que aprendimos en esta mañana, queremos pedirte que nos ayudes a grabarlas y a practicarlas, a ser hombres y mujeres de oración, que oramos más y mejor, que cuando oramos pasen cosas, Señor, porque hay poder, hay dependencia de ti, hay fe. Que nunca nos animemos a enfrentar las situaciones difíciles de nuestra vida sin oración, porque vamos a morir al campo de batalla. Y que cuando estemos en agonía, Señor, estemos dispuestos a orar más intensamente. Que nuestra oración sea directamente proporcional a nuestra necesidad, Señor. No podemos a veces, cuando enfrentamos momentos difíciles, orar poquito, así nomás, y pretender que tú vas a manifestarte poderosamente. Ayúdanos a entender eso. Que esta semana, al empezarla, podamos proponernos con tu ayuda, practicar una vida de oración poderosa y diferente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.